Aleluya, muchas bendiciones, que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana, que Dios bendiga a cada persona que se puede conectar, aleluya, a esta transmisión. Hoy vamos a hablar un tema que es muy importante. Vamos a hablar acerca de algunas prácticas que las personas pueden hacer a diario sin ni siquiera darse cuenta. Y estas prácticas son prácticas que, aunque la hacen en la fiscalidad, son prácticas que producen atadura espiritual. Es un tema muy importante porque hay muchas personas que en su estado inconsciente pueden estar haciendo cosas que sin darse cuenta pueden hacer que estén generando en su vida atadura espiritual. Que Dios bendiga de manera especial la hermana Daisy Ortiz, que me saluda, muchas bendiciones. Que Dios le bendiga, aleluya. Le pido por favor que comparta esta transmisión para que pueda llegar a más personas. Dele like para que el algoritmo la pueda recomendar. Gloria al nombre del Señor. Déjeme saber desde dónde me está escribiendo. Aleluya. Entonces, quiero hablar acerca de algunas prácticas espirituales que las personas pueden hacer a diario. Sin embargo, desconocen que esta práctica pueden producir en sus vidas ataduras espirituales. Por ejemplo, hay muchas personas, todo el mundo sabe, y quiero tocar un punto acerca de lo que es la magia blanca, la magia negra. Las personas tienen básicamente el conocimiento general, pero básicamente la gente no entiende ciertos factores que involucra cuando usted es practicante de una de estas prácticas que son de origen espiritual. Finalmente, la atadura espiritual que se produce en las vidas de las personas. Hay personas que hacen cosas, no la hacen ni siquiera con el fin de hacer algo malo, pero el hecho de que nosotros hagamos algo sin conocimiento no significa de que no tenga una consecuencia espiritual. Hay personas que de manera inconsciente hacen cosas que luego pueden repercutir en su vida espiritual, se producen ataduras espirituales, se producen lazos y se producen un sinnúmero de cosas que cuando nosotros vemos lo que estamos viviendo nos preguntamos, pero ¿por qué yo estoy viviendo? ¿Por qué yo estoy atravesando por esto? ¿Por qué estoy pasando por estas situaciones? No sabemos el origen de las cosas, de dónde vienen, por qué no suceden, qué está pasando. Y es allí cuando nos damos cuenta que al ver practicado alguna de estas prácticas espirituales, en ese momento se produjo en el mundo espiritual una brecha que pudo vulnerabilizar ese cerco de protección que tú posiblemente tienes a través de la oración de tu madre, a través de la oración de tu padre, a través de la oración de tus hijos, a través de la oración de alguien que posiblemente te ama, ora por ti para que Dios te guarde y te proteja, pero que cuando tú comienzas a violentar en el mundo espiritual las leyes y comienza a hacer aperturas, comienza a abrir puertas, comienza a permitir brecha, automáticamente esto va a causar en ti una brecha espiritual que va a hacer que tú puedas ser atacado, que tú puedas ser vulnerabilizado. Por eso es importante no solamente conocer, que yo sé que la mayoría conocen los efectos y las prácticas de la magia negra, que yo creo que la mayoría de personas se cuidan, sino también la de la magia blanca, ya que la magia blanca, en mi opinión personal, yo puedo discernir que puede llegar a ser más peligrosa. ¿Por qué puede llegar a ser más peligrosa? Porque a diferencia de la magia negra, la cual todo el mundo sabe que el propósito de ella es dañar, destruir y etcétera, como lo vamos a ver, la magia blanca tiene una característica que es bastante compleja, y es que las personas pueden confundirse y creer que la magia blanca es buena porque aparentemente el propósito por el cual se practica son propósitos los cuales no dañan a nadie, son propósitos para el bienestar personal, para el crecimiento personal, para la abundancia. Sin embargo, esto no significa de que no vaya realmente a dañar a otras personas o a dañarte a ti mismo específicamente, ya que el origen al final de cuentas es el mismo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la magia negra, lo cual involucra brujería, hechicería, consulta a los brujos, preparar enviaciones, es aquí cuando ya las personas que son practicantes de la magia negra lo hacen de una manera consciente. El que practica magia negra practica brujería, hechicería o busca hacer trabajos espirituales y lo hace de una manera totalmente consciente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando la persona practican este tipo de práctica y lo hacen de una manera consciente, ya que no hay un estado de inconsciencia o de inocencia o un estado de ignorancia. La persona lo que está haciendo, lo está haciendo conscientemente con el fin de dañar a otras personas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, va donde un brujo para que le prepare un trabajo, para dañar a la vecina, para dañar a esa mujer que posiblemente tiene el hombre que ella quiere,
para destruir un matrimonio, para destruir una familia, para destruirle la finanza a una persona, porque ¿qué es lo que está operando ahí? Es el odio, es la envidia, son los celos, posiblemente es el deseo de dañar, de destruir, y cuando esto sucede, entonces ya la persona no está exenta de lo que está haciendo, la persona está consciente, sabe que está yendo a fuerzas oscuras y sabe que esa interacción va a producir un daño en su vida espiritual y en la vida espiritual y física de otras personas. Entonces, cuando nosotros hacemos esto sin darnos cuenta, en ese momento estamos haciendo un daño espiritualmente, no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de los demás. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Le voy a explicar. Cuando una persona acude con el propósito de hacer brujería, de hacer hechicería, de hacer daño, y va a preparar una enviación. Hay personas que van y preparan enviación. La persona, cuando quiere hacer algo malo, sabe que debe ir donde operan con la maldad. Nadie va a ir a una iglesia de que porque quiere hacerle daño a una persona y quiere que el pastor ore o que el pastor le dé una alternativa, le prepare un trabajo para hacerle daño a alguien. ¿Por qué? Porque la iglesia es luz. La iglesia es luz. Amén. Pero cuando una persona quiere dañar a alguien, cuando una persona quiere destruir a alguien, cuando una persona quiere hacerle daño a alguien, ¿qué hace? Va específicamente donde un brujo, y ese es donde las personas se pierden y piensan que se puede ir un brujo con buenos propósitos y se puede ir un brujo con malos propósitos. No, la Biblia dice que no podemos dar dos tipos de agua, o la damos salada o la damos dulce, o servimos a Dios o estamos en contra. O sea, esto no lo podemos ignorar. Entonces, cuando una persona va donde un brujo, tiene que saber de que no importa la intención con la que vaya, usted está yendo a un lugar donde opera la maldad, donde opera el querer hacerle daño a las personas. Y cuando usted se dirige a este lugar y hay personas que me escriben a diario y me dicen: yo siento que me hicieron brujería, me echaron algo en mi casa, me tiraron un polvo, hay un sinnúmero de cosas que me están pasando que no entiendo de dónde viene, estoy siendo atacado en muchas áreas de mi vida, y cuando comenzamos a analizar, cuando comenzamos a discernir, cuando comenzamos espiritualmente a tratar de entender lo que está atravesando esa persona, por qué lo está atravesando, vemos que detrás de lo que la persona está viviendo, pues hay una enviación, hay una brujería, hay una hechicería, hay un trabajo que le han preparado. Entonces, las personas que preparan este tipo de cosas no lo hacen desde la inconsciencia, lo hacen totalmente consciente y con el propósito y el fin de hacer daño. Es con el propósito de destruir. Entonces, la magia negra se ocupa de tratar de preparar trabajos espirituales para enviar espíritu de enfermedad. Por eso hay gente que de la nada está enferma. Hay gente que de la nada le visita un espíritu. Y estos trabajos, es bueno que tú sepas, que a la hora de ellos operar y ellos materializarse, lo hacen de una manera que posiblemente tú no te das cuenta. Muchas personas lo que reciben es una visitación demoníaca. Y si tienen algo de discernimiento o tienen los ojos abiertos en algún sentido, pueden inmediatamente darse cuenta que llegó una presencia en su hogar. Pueden sentir que algo llegó. Pueden sentir una opresión diabólica. Y a partir de ese momento, esa persona comenzará a experimentar ciertos tipos de enfermedades a través de ataques espirituales que han llegado a su vida. Entonces, hay personas que lo que reciben es una visitación espiritual. Y fue una enviación, un trabajo que le prepararon. El brujo preparó el trabajo, envía el demonio. Y el demonio, si esa casa no tiene una cobertura espiritual, no tiene cerco de protección, no tiene vallado, ¿verdad? ¿Qué hace? Tiene la capacidad de poder entrar a ese hogar. Por eso, aunque usted no sea cristiano, aunque usted considere que no le está sirviendo a Dios, no deje de orar, porque Dios es un Dios misericordioso y el compromiso yo sé que está con aquellas personas que le son fieles, que le sirven, pero eso no significa de que Dios no pueda guardarle, no pueda protegerle, no pueda librarle de cualquier mal, de cualquier mala intención de que alguien pueda tener con usted. O sea, usted ora, pide misericordia. Y yo sé que Dios es un Dios misericordioso. Lo adecuado sería que usted se acerque al Señor, que usted busque de Cristo, que usted se arrepienta. Pero sabemos que el que está en el mundo está bajo una lucha y que tiene dificultades, pero por lo menos clame, por lo menos ore, por lo menos lea la Biblia, por lo menos permita que Dios sea el que tenga ese centro en su casa. Diga: Señor, yo te lo encomiendo todo, y comience a orar, que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es darle como a Dios ese lugar. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando son atacadas, cuando le preparan un trabajo, los espíritus tienen la capacidad de poder entrar a ese hogar, de poder hacerle daño a sus hijos, de poder hacerle daño a su esposo, de poder hacerle daño a su matrimonio, y vienen espíritus que comienzan a destruir
esa familia. Una familia que era funcional ahora se convierte en una familia disfuncional, porque el trabajo que le prepararon fue a través de un espíritu para que la persona caiga en una atadura espiritual y se mete el alcoholismo, se mete en la drogadicción, se meten las pasiones desordenadas y la persona comienza a luchar en contra del adulterio, las fornicaciones, la pornografía, un sinnúmero de cosas que llevan a la víctima a una inmoralidad sexual, y esto comienza a deteriorar inmediatamente la familia y el matrimonio. Entonces, cuando vemos que la persona le prepara un trabajo, el que está preparando el trabajo sabe que va a hacer un daño y sabe que trabaja con eso. El que pide el trabajo sabe que quiere hacer un daño y está operando desde el odio y la maldad, desde el deseo de destruir, desde el deseo de dañar. Y es ahí cuando nos damos cuenta que esto es magia negra, que es una gran diferencia. Cuando la persona lo está haciendo con la intención de destruir a alguien. Cuando la persona está dispuesta a hacer cualquier cosa para prosperar, para ser bendecido, porque es otra cosa. Hay personas que dentro de la magia negra, como quieren prosperidad, quieren cosas materiales, están dispuestos a hacer todo tipo de pacto, a hacer todo tipo de contrato, con el fin de recibir los beneficios que ellos quieren. Y como las cosas en las tinieblas, los contratos y aquellos pactos que la gente hace, vienen en letras pequeñas, aquellas cosas que posiblemente tú ignoras o que la persona ignora, lo que va a tener que pagar. El brujo te dice a ti, no, tranquilo, que eso no es nada, ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer el contrato, tú vas a ser prosperado, tú vas a ser bendecido, te van a llegar, tu empresa va a crecer, el negocio va a crecer, vas a recibir mucho dinero, te vas a sacar un palé, y la gente comienza a hacer un sinnúmero de cosas sin saber al final cuál va a ser la consecuencia. ¿Qué va a pasar cuando al final de cuentas Satanás le toque cobrarte? ¿Qué va a pasar? Porque posiblemente tú piensas que tú estás pagando los 5,000 pesos que le diste al brujo. ¿En qué cabeza cabe, con lógica racional, que tú le vas a dar 10,000 pesos a un brujo para que él te prepare un trabajo que te va a hacer millonario? O sea, no tiene lógica. Lo que pasa es que el dinero no es el propósito de las tinieblas. A Satanás no le interesa tu dinero, a Satanás no le interesan las cosas materiales, a Satanás le interesa una sola cosa del ser humano, y es su alma. Entonces, aunque haya una medida económica, es una cortina de humo. Porque al final lo que quiere Satanás es, en letra pequeña, comprometerte a que tú pierdas algo de ti. Mira, hermano, yo he visto personas que por estar inventando con magia negra, con brujería, han perdido a sus hijos. La muerte entra en esa familia, se mueren personas, cada año le pasa algo, y mientras ese pacto está vigente, hay un espíritu de destrucción que está cobrando la vida de otras personas dentro de esa familia. Y cuando la persona quiere zafarse, muchas veces sin hacerlo bajo la liberación que produce nuestro Señor Jesucristo, cae en enfermedad, lo llevan al médico y no le encuentran nada. La persona aparentemente está saludable pero no se siente bien, y yo he visto incluso personas que han terminado muriendo sin un diagnóstico médico que diga que estaba enfermo. Todos sus órganos funcionaban bien, no hubo un diagnóstico de cáncer, no hubo un diagnóstico de ningún tipo de enfermedad, pero no se siente bien, el hombre cae, el hombre gotea, se le baja. O sea, es porque el enemigo le va a cobrar tarde que temprano, y hay una legalidad para él hacerlo. Hay una legalidad, el mundo espiritual es un mundo legal, y cuando las personas actúan sin darse cuenta, de manera que quieren prosperidad, quieren cosas materiales, sin importar a quién se lleven por delante, hermano, por favor, ayúdenme compartiendo la transmisión, dándole like para que pueda seguir reproduciéndose y llegando a más personas. Este es un tema muy importante. Hay muchas personas que la avaricia, la codicia, el deseo hermano, viendo las cosas materiales que en las plataformas digitales se ven, lo que la gente tiene, lo que la gente consigue, cómo la gente prospera, y la gente se desespera y quiere tener el vehículo que tiene fulano de tal, y quiere tener la casa de fulano de tal, y cuando escucha que esas personas han hecho ciertas cosas, dicen, yo lo voy a hacer porque yo veo que ellos lo han hecho y también, entonces, si ellos lo han hecho y también, yo lo voy a hacer también, y la gente comienza a permitirse, sin darse cuenta, comenzar a interactuar, comenzar a coquetear con las tinieblas, y visitan a un espiritista, visitan a los medium, y comienzan a practicar ciertas prácticas diabólicas, satánicas, que siempre van a venir disfrazadas, porque la Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz. Él no te va a decir de manera textual que por tú hacer lo que estás haciendo se va a morir un hijo tuyo. No, porque yo creo que una persona en su juicio cabal nunca aceptaría tal cosa. Pero en letras pequeñas, muchas veces, yo he escuchado, por ejemplo, testimonios de brujos que le dicen, y que la persona le pregunta, ¿y cuál va a ser, qué es lo que yo tengo que pagar? No, es solamente el dinero, son 10,000 pesos y yo te hago el trabajo. Lo único es que posiblemente, bueno, el Señor, como yo le llamo, el Señor va a querer un pollito. Y le dicen pollito. Y tú dices, un pollito, ok, está bien. ¿Dónde filmo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que beber? ¿Qué me tengo que tragar? ¿Qué me tengo que poner en la mano, en los pies, donde sea?
no, ponte esto, bébete esto y preparan un asunto, se hace el pacto y la persona piensa que es un pollito y ese pollito puede ser tu hijo. Ese pollito puede ser tu familia, ese puede ser tu alma, puede ser tú mismo, puede ser posiblemente. Mire, la gente no se imagina porque Satanás le da larga, 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 larga. Y cuando él comienza a cobrar, vemos que las personas que bajo esa circunstancia prosperaron terminan perdiéndolo todo. Pierden los negocios, pierden la familia, pierden la salud y al final terminan más pobres que como estaban y lo pierden todo, todo aquello importante, porque la Biblia dice que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen el corazón y no añaden consigo tristeza. No añaden consigo tristeza. Satanás bendice, claro, porque la Biblia hace una diferencia entre bendiciones de Jehová. Si dice que hay bendiciones de Jehová, significa que hay otras fuentes de bendición. Y cuando hablamos de bendición, la palabra nos enseña, como dice el hermano, hasta su alma. Así mismo, literal. Alguien escribió ahí. Cuando se habla de bendición, en el sentido, literalmente estamos hablando de bien decir, sería como el significado de la palabra, pero cuando hablamos de bendición es utilizando un término para referirnos a adquirir cosas materiales, prosperidades y un sinnúmero de cosas. Entonces, Satanás da esas cosas también, da fama, da dinero, da muchísimas cosas que la gente necesita en su mente, en su ego, y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para recibirla, pero la Biblia dice que la de Jehová no añaden tristeza. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú buscas recibir todo eso que ya hemos mencionado, por una fuente que no es Dios, tú lo vas a poder recibir posiblemente, pero te van a añadir tristeza. Y es ahí cuando la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todos los bienes del mundo si al final termina perdiendo su alma? O sea, si al final perdemos nuestra alma, si al final perdemos nuestra familia, perdemos nuestros hijos, ¿de qué vale el dinero? Que al final también la mayoría lo terminan perdiendo. Entonces, cuando tú comienzas a ver los efectos, la causa y la consecuencia que produce la magia negra, la brujería y la hechicería, te das cuenta que es un engaño de Satanás para destruirte y para destruir a otros. Entonces hay personas que la utilizan porque se obsesionaron con un hombre, se obsesionaron con una mujer y quieren hacer cualquier cosa. Y es ahí donde vemos que las personas visitan estos brujos para hacer trabajo, para separar, para que esa persona se enamore de ello y comienzan a hacer un sinnúmero de cosas que lamentablemente esto, si la persona no tiene una cobertura de parte del Señor, termina dañándole gravemente. Te quiero decir de antemano que hay solución y hay liberación en Cristo Jesús. No importa lo que yo te diga en este live, hablándote de cómo funciona la magia, la oscuridad, la brujería y la hechicería, el poder que puede ejercer, tiene que saber sobre todo que el poder de Dios está por encima de todo y Dios puede libertarte. Te digo esto porque mi intención no es promover el mal, ni promover la hechicería y la brujería como si fuera una fuente de poder omnipotente. No, te tengo que decir que el poder de Dios está por encima de todo. Ahora, te estoy concientizando de que en estas prácticas también hay ataduras espirituales, que después la persona no sabe cómo zafarse. Y son las personas que en campañas caen endemoniados, son las personas que luego están bajo una posesión diabólica, son las personas que vemos que viven en una atadura espiritual muy fuerte, son las personas que el enemigo le termina atacando, susurrando al oído para que comiencen a desvivir personas, incluso yo mismo, y vemos un sinnúmero de cosas. Ahora, Dios tiene el poder para libertar, Dios tiene el poder para sanar, Dios tiene el poder para hacer lo que sea necesario, siempre y cuando la persona entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por encima del pacto que puede hacer Satanás con otra persona, la sangre del Cordero que ha sido derramada en la cruz del Calvario trae liberación, trae redención, trae sanidad. Todo pecado es perdonado. Dios ama a los brujos, Dios quiere que se salven, quiere que se arrepientan, a los hechiceros, a los satanistas. No importa, no solamente las personas que han hecho estos pactos, sino las personas incluso que son emisarios de Satanás. Dios esa gente la liberta también. ¿Cuántos no han visto testimonio de personas que Dios ha libertado? Claro que sí. No sé si me doy a entender, porque al final son personas que han sido creadas por Dios. Algunos están en un engaño de Satanás y otros ya lamentablemente han estado en un estado de conciencia, donde vemos públicamente que en las plataformas digitales algunos dicen, yo sé que yo le sirvo a Satanás, pero yo prefiero servirle a Satanás que servirle a Dios, porque Satanás contesta más rápido. Yo vi un video de un tipo que él decía que una de las diferencias entre Satanás y Dios es que Satanás contesta las peticiones más rápido. Y que por eso él le sirve a Satanás, porque él le pide algo a Satanás y Satanás se lo da inmediatamente. Y que cuando le pedimos a Dios, Dios no siempre contesta, como que a veces como que no se da la cosa, como que un proceso y no entienden el por qué supuestamente Dios no contesta. El texto que te acabo de decir, las bendiciones de Jehová son las que enriquecen el corazón y no añaden consigo tristeza. A Satanás se le importa date un motor y que tú te mates en el mismo motor. Dios quiere darte las cosas y que tú las puedas disfrutar, que te vaya bien. Por eso Dios, antes de bendecirte, te prepara, te capacita, te forma, te hace pasar por algunos procesos para que aquello que Él te vaya a dar, tú seas un buen administrador de eso que Él te va a dar, de esa bendición.
Entonces Dios no quiere que lo que Él te dé te añade tristeza, por lo que Dios se va a encargar de prepararte, de formarte, de hacer las cosas que tú necesitas, ok, en tu vida, pero en el tiempo que tú puedes sobrellevarla. Entonces, esto es importante porque esa gente que busca a Satanás, porque Satanás contesta así, no están leyendo las letras pequeñas de esos contratos y esas peticiones que hacen a Satanás. Amén. Entonces, cuando vemos todo esto y lo comparamos ahora con la magia blanca, que es de lo cual te quiero hablar, sumamente peligrosa. Ya vimos la magia negra que opera desde la maldad, pero la magia blanca muchas veces opera desde el dolor, desde la inocencia, desde la ignorancia, desde el querer tener un bienestar personal, y la gente dice, pero yo no estoy haciéndole daño a nadie, porque una de las características que tiene la magia blanca es que aquellos que la practican no la están practicando con la intención de hacerle daño a nadie. Por ejemplo, la persona lo hace en la lectura del horóscopo, del tarot, de la taza, el café. Lo que hacen estas cosas no lo hacen para dañar a nadie, lo hacen porque quisieran conocer su futuro, conocer su suerte, conocer lo que le depara la vida, qué va a pasar, si van a conocer a alguien, si el amor de mi vida viene en camino, si hay prosperidad, si yo me voy a... O sea, la gente el desconocimiento, la ignorancia, el deseo de conocer su futuro, pero esto es una práctica que tiene el mismo origen de donde viene la magia negra. Entonces, ¿por qué se le llama magia blanca? Se le llama magia blanca porque aparentemente tú no estás haciéndole daño a nadie. Entonces, la quieren disfrazar como una magia buena porque tú lo que estás buscando es conocimiento. Pero la fuente de todo conocimiento y de toda verdad es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice de ti. Es lo que Dios te revela. Y Dios dice que nosotros no tenemos que vivir afanados por el día de mañana. O sea, tú no tienes que vivir preocupado por lo que va a pasar mañana. Dice la Biblia, ¿por qué te afana? ¿Por qué tienes ansiedad? Si tú no puedes hacer un solo de tu cabello blanco y negro, si tú no puedes añadir un codo a tu estatura, ¿por qué vive turbado? ¿Por qué vive afanado? Si yo sé tener cuidado aún de las aves de los cielos, pues yo tendré cuidado de ti. Dios quiere que vivamos una vida depositando nuestra confianza en Él. Y el que confía en el Señor no tiene la necesidad de querer estar investigando qué me va a pasar mañana, si el amor de mi vida viene en camino, si yo voy a recibir una bendición material. Confía en Dios. Confía en Dios. Confiar significa depositar mi confianza en Él, dependencia de Dios, saber de que Él tiene cuidado de mí. Entonces, cuando las personas no manejan esto, acuden a estos lugares, centro espiritista, ¿verdad? Ya no son brujos normales, ahora quieren otro nombre, ya son espiritistas, ya son videntes, ya son medium, ya no se le puede llamar brujo porque como es magia blanca, tienen que tener un disfraz diferente. ¿Para qué? Para que aquellas personas que no se atreverían nunca a practicar la magia negra puedan ir donde aquellos que practican la magia blanca. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo nunca iría donde un brujo, pero van donde un medium, van donde un vidente, esa gente lo invitan a canales de televisión. Es difícil usted ver que un brujo en un canal de televisión, pero usted ve que un medium, un vidente, gente que conoce el futuro, gente que conecta con los espíritus, gente que habla con tu abuelita que se murió, con tu papá que se murió, gente que hace este tipo de conexión en todos los programas. ¿Por qué? Porque no lo consideran malo. Porque al final entienden que la conexión, el resultado, lo que están haciendo es por un buen motivo. Porque ¿quién no quisiera quizá tener algún tipo de contacto con un ser querido que partió? Hay un dolor, por eso le decía que la magia blanca muchas veces opera desde el dolor. Porque hay alguien que puede estar dolido porque perdió un ser humano, un ser querido y quisiera saber dónde está mi abuelita, cómo estará. Entonces vienen estos tipos, hacen una conexión, viene un espíritu y la persona tiene una experiencia, cae en trance, tiene una proyección astral y la persona crea una conexión espiritual donde habla con su abuelito, donde habla con su y le dice yo estoy bien, yo estoy aquí y le mandan un mensaje, un sinnúmero de cosas y cuando esto sucede la persona recibe una falsa paz, una falsa tranquilidad, una falsa felicidad que luego se convierte en ansiedad y depresión. Las personas después que hacen estas prácticas terminan siendo depresivos, ansiosos, terminan cayendo en una atadura espiritual muy fuerte y lo menos que tienen en su cabeza es que fue a través de esto porque entienden que esto fue algo que le hizo bien, entienden que fue algo que le ayudó. Entonces, cuando las personas comienzan a tener este tipo de conexión, no se imaginan que aunque el fin aparenta ser bueno, el medio es malo. Y por ejemplo, la Biblia prohíbe la adivinación. Y dice la Biblia que Saúl fue donde una pitonisa, que era una bruja, pero se le llama pitonisa, se le llama vidente, se le llama medium, se le llama espiritista, para consultar a Samuel que hubiese muerto. Y era una práctica prohibida.
Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque estaba en un estado de ansiedad, de depresión, volviéndose loco, porque sabía que se le hubiese profetizado de que iba a perder su corona. Y cuando la gente está desesperada, hermano, acude a cualquier cosa. Y lo lamentable es que muchas veces lo menos a lo que acude es a Dios. Hermano, dele like a este video, comparta, por favor, para que pueda llegar a más personas. Entonces, la magia blanca consiste en esto. Ay, no es nada leerte la taza, porque aquí lo que yo estoy viendo es que va a llegar alguien a tu vida. Te vas a encontrar con una persona que te va a hacer mucho bien, veo un nuevo trabajo para ti, veo una nueva oportunidad. ¿Qué tiene de malo eso? Eso es lo que la gente cuestiona, es lo que la gente se pregunta. Ah, pero mira, tu signo es Capricornio, Libra, qué sé yo. Aquí dice la astrología que tú vas a... Entonces, ¿qué tiene de malo eso? Porque es algo personal, es algo que estoy haciendo para mí. La gente no entiende, la gente entiende de que esto simplemente es algo que yo estoy haciendo, algo para yo conocerme, algo para yo saber de mí, algo para yo poder identificar mi vida, y yo no estoy dañando a nadie. Entonces, ¿qué puede tener de malo? Es lo que la gente muchas veces se pregunta. Tiene de malo que el mismo origen de donde sale la magia negra, sale la magia blanca, son las mismas conexiones, lo único que están diseñadas para un público que Satanás sabe que nunca practicaría la magia negra, porque hay personas que nunca van a tener en su corazón la maldad como para hacerle daño a alguien y hacerle un ataque de brujería. Pero saben que esas personas pueden sí caer en un estado de ansiedad y una necesidad y un vacío existencial donde quieran saber de sí mismos ciertas cosas y puedan practicarla por esta vía. Esto es delicadísimo porque saben que a mí me preocupa muchísimo la magia blanca. Porque yo creo que son más los que la practican inconscientemente que la magia negra, porque para practicar la magia negra hay que estar decidido a hacer daño. Tiene que ser una persona con un corazón oscuro, una persona que se ha decidido a dañar, una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa, ya está en un nivel de atadura espiritual. Pero personas comunes, personas normales, personas que no tienen ningún tipo de vínculo con este tipo de cosas, pueden practicar a diario la magia blanca. Que el juego de la ouija, comienzan a jugar la ouija, magia blanca, que la gente quizá piensa que no es nada, sin embargo, te está autodestruyendo, autodañando, estás invitando demonios a tu vida, estás haciendo que espíritus entren a tu casa, que al final te van a destruir, que lo más difícil que tú ni siquiera vas a poder vincularlo con lo que tú hiciste, porque el que practica la magia negra sabe que está bregando con demonios, sabe que está bregando con espíritu, pero el que practica la magia blanca no lo ve de esa forma. ¿Y qué pasa? Que cuando termina de una forma u otra de practicar todo esto, cree que su vida está normal. No, no está normal. Entonces, en la magia blanca vienen y te dan un objeto. Mira, ponte esta pulsera para la buena suerte. Tú te pones una pulsera para la buena suerte. ¿Tener una pulsera en la mano es mala? Yo considero que no. Ahora, vamos a ver de dónde viene, por qué te la pones, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, quién te la dio. Entonces, cuando tú te pones una pulsera de que para la buena suerte, esa pulsera se convierte en un amuleto y se convierte en un portal espiritual por donde los demonios van a tener la legalidad de entrar a tu vida y a tu casa y a dañarte, a destruirte. Entonces, es una pulsera y es ahí donde entran muchos cristianos que no manejan estos temas con el nivel de conocimiento que deberían tener, donde dicen, tú el que tiene una pulsera está mal. No, no necesariamente el que se pone una pulsera está mal. Vamos a ver la pulsera de dónde viene, por qué te la pones, cuál es el propósito. Entonces, sí, yo recomiendo incluso que el que no sabe, quizá ni se ponga nada por decir algo, pero si usted fue a un sitio que es diferente y le dijeron ponte este collar, ponte esta pulsera, bébete esta bebida, prepara esto y bébetelo y haz una oración, y cuando te lo bebas a esta oración y tú vas a ver, ay, yo he visto mucha gente vomitando cosas, hasta por videollamada que hemos trabajado personas y hemos ministrado liberación, y he visto personas y me han mandado la foto mientras oramos vomitando cosas que se la bebieron un día. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que muchos de ellos lo hicieron hasta inconsciente, se lo dieron cuando eran pequeños. Quizá un papá idólatra, una mamá idólatra, un abuelo, di que para que los santos lo protejan, los espíritus lo guarden, bébete eso, se lo bebió, ahí tiene un resguardo el muchacho. Va a una campaña, va a una iglesia, comienza a sentir ese deseo de vomitar, comienza a sentir ese deseo de impulsar algo, siente como que algo se le revoltea, y por eso hay gente que no pisa una iglesia. Porque dicen, yo quisiera ir a la iglesia, pero cuando yo voy a la iglesia me siento mal. Yo quisiera ir a la iglesia, pero cuando yo voy a la iglesia me siento extraño. Yo quisiera ir a la iglesia, pero cuando yo voy a la iglesia me duele la cabeza, me siento mal. Sí, porque hay algo en tu vida que reniega, que está tratando de sacarte de ese lugar, porque hay una legalidad, hay una atadura espiritual, y cuando tú vas a la iglesia, inmediatamente eso se quiere manifestar, porque Dios quiere hacerte libre. Entonces hay personas que su problema no es que no quieren a Dios. Ellos no quieren ir a la iglesia porque sienten en su corazón, sienten en su vida que algo se está moviendo, se está manifestando, y simplemente a veces fue algo que se bebió.
que le dieron. Y yo no recuerdo nada de eso, yo no me acuerdo cuando eso pasó. A veces hasta de pequeño lo hacen, inconscientemente, por eso la liberación es tan importante. Entonces, a veces es algo que la gente se pone, por ejemplo, la gente utiliza mucho, por lo menos aquí en este país, en Dominicana, se utilizan algunos tipos de resguardo que se ponen en los pies, que viene a través como de unas tiritas, rojo con negro, y tienen un trenzado y un asunto, y son muy usadas especialmente para las personas que están dedicadas a trabajar en la calle. Personas que son delincuentes, personas que andan haciendo daño, usan este tipo de resguardo para que, yo he escuchado testimonios de personas que han sido atiroteados y los tiros no le dan, personas que al tener este resguardo tratan de matarlo y se desaparecen en medio de una persecución y la gente dice, wow, pero ¿y cómo pasó? Él estaba aquí ahora mismo, se desapareció. Sí, porque los espíritus no es que no van a cumplir esa parte, ellos te van a cuidar mientras ellos quieran cuidarte. Pero cuando quieran destruirte, lo mismo que te cuidan, te van a llevar a una emboscada para destruirte. Y tú dices, mira cómo me cuidan, mira cómo ellos me desaparecen en medio de la balacera, mira cómo ellos, o sea, es fuerte. Aquí dice una hermana, a mí me hicieron varias liberaciones en la iglesia, y ya me daba brega como regresar, sería lo que quiso dejar dicho la hermana. Posiblemente, claro, porque a nadie le gusta exponerse a este tipo de experiencia. ¿Y tú crees que es fácil estar rodando en el piso, como muchas veces pasa? Por eso cuando esto pasa, a mí ni me gusta ni la grabadera, en lo personal, ni me gusta que estén grabando a las personas. No digo que esté mal el que lo hace, pero usted tiene que entender que hay una persona que muchas veces está indecorosamente, muchas veces se le ve la ropa interior, muchas veces la persona... ¿Y quién quiere verse así? Entonces, yo personalmente no estoy muy de acuerdo, me gusta la administración o la liberación un tanto privada siempre que se pueda. Hay ambientes donde las cosas se dan, y cuando se dan y caen públicamente, y públicamente uno la resuelve, pero creo que hay que tener mucho cuidado con eso, con la liberación. ¿Cómo la administramos la liberación? Hay que administrar la liberación siempre cuidando a la persona. Hay gente que le dice ladra, hay gente que le dice brinca, salta, y sin darse cuenta están avergonzando a esa persona que no está en su juicio cabal, que está bajo una posesión. Entonces, muchas veces hacen un show, como dice Vanessa. Entonces, cuando tú estás haciendo un show, ahí tú pierdes la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios y el mundo espiritual está viendo la intención con la que tú te estás manejando. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Son personas, son víctimas, y debemos cuidarla, debemos amarla y debemos procurar que se hagan el menor daño posible. Y este daño no solamente es físico, también es moral. Porque cuando tú subes una persona a las redes sociales bajo estas condiciones, yo tengo algunos videos, hermano, y yo incluso le voy a ser honesto, en un momento llegué a subirlo y tuve que quitarlo. Gracias a Dios no llegaron ni siquiera a conseguir el view, pero yo lo subí, y yo lo subí y me sentí mal cuando lo publiqué. Como yo siempre publico las cosas en privado y luego las pongo en público, yo publiqué una vez un video hace unos años, y son de esos videos que tienen mucho potencial de hacerse viral, porque a la gente obviamente el morbo es muy fuerte cuando ven ese tipo de cosas. Pero yo lo subí privado y yo dije, pero ¿qué yo estoy haciendo? Esto, lo que me está moviendo a hacer esto no es una buena intención. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú te separas de lo que son influencers cristianos a cuando tú te conviertes en un ministro cristiano. Cuando tú eres un ministro del evangelio, tú no buscas la viralidad, tú buscas la restauración, la sanidad, la liberación de las personas, predica con el amor. Tú quieres que el mensaje llegue a más personas, pero no movido desde la viralidad, sino desde la posición de que, oye, yo quiero que la gente sea alcanzada porque este contenido le puede bendecir, le puede ayudar. Y ya cuando tú dices comparte este contenido, no lo hace con la finalidad de que la gente te conozca a ti, sino de que llegue esta palabra, que ojalá sea a través de cual sea. Yo digo que comparta todo lo que usted considere edificante. Usted no está compartiendo a la persona, está compartiendo el mensaje. Ahora, el que está dando el mensaje sabe con la intención que lo está diciendo. Y yo tuve que tumbar ese video. Yo dije, no, que hay gente rodando por el piso, incluso personas mayores. ¿Cómo yo subo eso así? Si yo estoy predicando en un sitio y se da la situación y alguien lo grabó, bueno, pues no es mi problema. Yo evitaría en lo que de mí depende de quizás subirlo yo directamente a mi plataforma digital. Entiendo yo, hay veces que hay que dar enseñanzas, pero yo creo que básicamente debemos creer. Usted dice, pero es que yo no veo que tú lo hayas hecho, yo no veo evidencia. Bueno, si usted quiere, crea, y si quiere, no crea. O yo siempre creo en la conexión. La Biblia dice que el espíritu testifica a nuestro espíritu. Pero si yo, para convencerlo a usted, tengo que enseñarle un video de gente desnudándose, rodando por el piso, bueno, pues no me crea. Porque al final tiene que creer en Dios, tiene que creer en lo que dice la palabra del Señor. Así es, dice una hermana, un hombre no debe ministrar solo a una mujer, debe hacerlo con su esposa, porque exactamente hay que tener mucho cuidado, hay que ser prudente. Y sabemos que cuando hay manifestaciones espirituales, una de las cosas que hacen los espíritus, porque me ha pasado en ocasiones, es que tratan, si es una mujer que está bajo la posesión, trata de desnudar a la mujer. ¿Ustedes no se han fijado en eso? Que muchas veces cuando una persona está bajo una influencia espiritual, inmediatamente quiere quitarse la blusa.
Esto es porque si un hombre que está ministrando inmediatamente ve una escena obscena, va a perder el foco, se va a desenfocar e inmediatamente todo esto genera falta de autoridad y los espíritus lo saben. Los espíritus buscan que la persona se desenfoque y buscan desnudar, por eso los espíritus hacen de todo. Todas esas manifestaciones que usted ve que ellos gritan y hacen, todo ellos lo hacen con el propósito de distraer, de causar euforia, de causar un frenesí, que la gente se ponga frenética. Y hay veces que los predicadores, los ministros, la persona que está llamada a liberar, ¿sabe qué sucede? Caen en la trampa de los demonios y se vuelven, comienzan a gritar y a vocear, y tú no tienes que gritar ni vocear. Eso es lo que ellos quieren, para que se arme un bullicio, para que se arme una situación, para que se pierda la autoridad en el proceso, para que haya un ambiente de confusión, para que la gente no entienda lo que está pasando. Y usted en los momentos de administración, usted debe, no es malo que oren, que intercedan, pero desde un estado de prudencia donde no se arme un frenesí, donde la gente se esté volviendo loco, porque al final el espíritu necesita escuchar una voz con autoridad que le diga sal fuera en el nombre de Jesús. Y si se arma un bullicio y todo el mundo está reprendiendo y poniendo mano y haciendo cosas y agarrándole los brazos, no, si hay alguien con autoridad, tiene la autoridad para que esa persona, el espíritu que está detrás de esa persona se sujete. Y es ahí donde nos damos cuenta qué tenemos que hacer. Amén, que Dios bendiga a las personas que me siguen saludando, que Dios les bendiga mucho, gracias por comentar. Entonces, a la hora de administrar liberación se necesita un conocimiento, no solamente la autoridad. Hay gente que, es más, le voy a decir algo, hay pastores, hay líderes y hay ministros, hay evangelistas que tienen la autoridad y no tienen el conocimiento para ejercerla. Esto es increíble. Y han visto personas que me han dicho, oye, pero yo reprendí y no se fue. No fue por falta de autoridad. A veces tú tienes la autoridad, pero si tú no sabes cómo ministrar esa autoridad, la liberación no se va a producir. ¿Por qué? Porque la autoridad es respaldada por un conocimiento de cómo hacer las cosas. Porque, por ejemplo, si tú tratas de reprenderle un espíritu a una persona para que se vaya, hay espíritus que tú lo reprendes y se van. Y hay otros que tú no lo reprendes y no se van. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hay personas que tienen una legalidad. Hay espíritus que entraron de manera legal. ¿A través de qué? De lo que estamos hablando, de practicar la magia negra, de practicar la magia blanca. Y cuando es así, la persona hace una invitación de manera voluntaria, ese espíritu entra a la vida de esa persona, y como entró de manera voluntaria a la vida de esa persona, ¿sabe qué pasa? Para salir tiene que ser de manera voluntaria. Entonces, no depende de la autoridad del ministro que está reprendiendo. Yo he ministrado, y en una ocasión ministraba liberación a una joven, y cuando yo reprendí el demonio, vete en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es el espíritu? Ella tocó, y yo no entendía, hace muchos años de eso. Yo, ¿cómo que ella tocó? Yo, vete en el nombre de Jesús. Yo sé que tenía la autoridad, hubiera reprendido otros espíritus, pero ese no decía que no era que no se iba, no era que no se sujetaba, él declaraba la legalidad que había de por medio. Cuando luego el Señor me dio el discernimiento, que en ese momento no lo tenía, como lo tengo ahora, de poder interactuar con estos casos, me di cuenta, lo primero que hice fue ministrar al espíritu, o sea, ministrar liberación al espíritu o sometimiento para que el espíritu se sometiera y dejar el estado consciente de la persona, porque los espíritus buscan poseer a la persona a un punto donde no haya una conciencia. ¿Y esto para qué? Para que si la persona tiene que renunciar o tiene que hacer una confesión, no la haga, para ello mantenerse en control. Entonces, eso sí lo pueden hacer. Ellos no se van porque ellos están ahí de manera legal, y para ellos salir necesita la persona renunciar. Pero si tú, como hombre y mujer de Dios, tienes la autoridad para decirle que se sujeten y que permitan que el estado consciente de la persona se pueda activar. Y cuando esto sucede, la persona vuelve en sí. Y cuando vuelve en sí, entonces tú la sientas, porque muchas veces están muy agotados. Muchas veces la persona está, sumamente agotado, porque está bajo una posesión demoníaca, agota, destruye el cuerpo. La persona está, así sin fuerza, que no puede ni siquiera mantenerse en pie, porque esto es muy agotante. Por eso estoy totalmente en contra de los ministros que ven una persona endemoniada. En vez de reprenderla inmediatamente, lo dejan 10, 15 minutos y que hablando con el espíritu, haciendo un show, destruyendo ese cuerpo. La persona queda, que no tiene fuerza para hacer nada. Hay que reprenderlo lo más rápido posible, porque ese cuerpo, hermano, está agotado. Cuando la persona vuelve en sí y entra en un estado consciente, entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con la persona y lo ponemos a renunciar, conforme el espíritu nos guíe. Hacemos una oración de renuncia, y luego que la persona renuncia, que tú reprendes el espíritu, entonces el espíritu se va. Pero hay personas que tú vas a durar la noche entera reprendiendo un demonio y no se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque hay una legalidad. Él está ahí porque lo dejaron entrar voluntariamente. ¿Y sabe cuando el espíritu me decía que ella tocó? Después que yo hablé con la joven, y ella me explicó, era que ella participaba de fiesta de palo. Por ejemplo, aquí en Dominicana, no sé, escríbanme ahí en los comentarios, ¿cuántos saben lo que es una fiesta de palo?
Una fiesta de palo es una fiesta que se hace básicamente a los demonios, pero es prácticamente magia blanca porque viene disfrazada de que es una fiesta a los santos, a Santa María, a que se quillo quién. Entonces la gente entiende que es una buena fiesta porque está dedicada a los santos, a San Pedro, a fulano de tal, pero sabemos que lo que se esconde son demonios. La Biblia dice en el Salmo 115 que son espíritus. Alguien me dice que de Argentina, no sé si conoce el concepto. Es que llaman fiesta de palo por cómo se tocan muchos instrumentos y la gente entra, dicen que le suben los demonios, hay un sinnúmero de cosas, pero es magia blanca porque el disfraz que tiene, que es una fiesta a los santos, a San Pedro, a San Marta, a San fulano de tal, y la gente entiende que se están adorando a los santos, pero la Biblia dice que el único que merece adoración es a Dios. Cuando usted adora cualquier otra cosa que no a Dios, está adorando un demonio, ya, para ponerlo claro. Entonces, cuando las personas practican esto, participan de esto, en ese momento a través de tocar, por eso cuando usted toca en la iglesia tiene que tener mucho cuidado porque el que toca es un ministro. ¿Alguien entiende? Cuando una persona toca en la iglesia un instrumento, ¿qué está haciendo? Está ministrando. Incluso la Biblia dice que el profeta Eliseo pidió un tañedor, un ministro, alguien que tocara, y que cuando el tañedor tocaba, entonces él profetizaba. Dios mío. O sea, la atmósfera se transformaba a través de una persona que lo que estaba era tocando, ministrando un instrumento. Yo siento la gloria de Dios. Entonces, cuando usted va a una fiesta de esta naturaleza, ¿qué atmósfera hay? ¿Y qué usted está provocando? ¿Qué usted está ministrando? ¿Qué usted está recibiendo? La gente viene endemoniada de esos lugares y no se da cuenta porque como es magia blanca no hay una manifestación aparente. Ellos buscan entrar, se quedan ahí, pero en el momento que la persona se expone a lo sobrenatural, se expone al evangelio, se expone a la autoridad de Dios, entonces en ese momento se produce una manifestación y el Espíritu dice, no, yo no estoy aquí legalmente. Cuando él dice, ella tocó, hermano, sí, comparte este video, denle like, por favor, para que pueda llegar a más personas. Cuando el Espíritu dice, ella tocó, lo que está diciendo es, yo estoy aquí legalmente. Yo entré porque ella me abrió la puerta. Y como ella me abrió la puerta, yo no me voy a menos que ella misma renuncie a mí. Entonces no depende del predicador, ni siquiera eso. El predicador sí tiene que tener el conocimiento y la autoridad. O sea, tiene que tener el conocimiento, la autoridad, para saber cómo manejar esos casos. Que es lo que más, básicamente a veces no sucede, que la gente se muere reprendiendo a un demonio que tiene que salir porque la persona renuncia. Entonces la gente quiere reprenderlo, pero la persona tiene que renunciar. Amén, la hermana Tania. Mira, ahí está la hermana Tania. Dios te bendiga mucho. Es una querida hermana que ha tenido mucha experiencia. Y la hermana Tania sabe incluso lo que es pasar por este tipo de experiencia. Y le decía ahorita que hay personas incluso que han vivido la experiencia de sentir la necesidad de vomitar cosas. Y la hermana Tania la vivió y me contó un testimonio tremendo. Siempre hemos orado por ella, siempre hemos estado en contacto en administración. En estos momentos no, porque estoy un poco desconectado a través de vía WhatsApp, pero llegamos a trabajar de manera directa. Y es un testimonio increíble de cómo se produce una liberación y de cómo una persona, incluso estando en los caminos del Señor, puede tener ciertos niveles de atadura en algunas áreas de su vida, pero cómo Dios también puede liberar, cómo Dios puede libertar. Entonces, hermano, cuando hablamos de la liberación es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que están arraigadas a situaciones que la persona ha vivido, a situaciones que la persona ha participado, ha practicado. Hermana Tania, si tú quieres dejar un poco de tu testimonio ahí en los mensajes para que las personas lo puedan leer. Sé que hay personas que posiblemente le puede bendecir mucho tu testimonio, ya que es una hermana que Dios ha hecho cosas grandes en ella y seguirá haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando la persona viene de practicar, porque el mayor problema es que la gente no sabe por qué está viviendo lo que está viviendo. La gente no sabe por qué está experimentando lo que está experimentando. Y la persona dice, pero es que yo nunca he tenido encuentro con brujería ni con hechicería. Sí, pero posiblemente te leíste la taza, el horóscopo, el tarot, posiblemente fuiste a una fiesta de esta, posiblemente hiciste algo. Alguien incluso te dio a beber algo. Mire, le voy a contar esto. Usted tiene que tener cuidado hasta cuando usted va a una casa que no es de confianza con lo que usted se come, con lo que usted se bebe. Yo sé que esto suena loco y que esto suena posiblemente un tanto exagerado. Le voy a decir lo que dice la palabra porque los que me conocen son muy bíblicos. La Biblia dice que si aún nosotros bebiéramos cosas mortíferas no nos harán daño. Eso es cuando nosotros estamos bajo la cobertura, bajo la protección. Usted, por ejemplo, una persona creyente, usted vive en santidad, usted vive una vida agradable delante del Señor y usted simplemente va a un lugar y alguien le da algo con la intención hasta de envenenarlo, o puede ser algo con brujería, hechicería, y van a pasar dos cosas. En mi caso, ¿sabe qué ha pasado?
yo he sentido inmediatamente que el Espíritu me dice, no comas, no bebas. Especialmente, me ha pasado que el Espíritu me ha dicho a mí, no coma, no bebas. Y en ese momento yo me limito de ingerir ese alimento y no me lo como y no me lo bebo. Porque el Espíritu trató conmigo. Ahora, hay otras veces que tú puedes incluso ingerirlo y ahí es donde se activa la cobertura de Dios, de que por encima de lo que tú estás experimentando, por encima de lo que tú estás viviendo, por encima de lo que te comiste, la persona dice, y yo lo he escuchado testimonio de personas que han hecho esto con otras personas, que han dicho, yo intenté, yo le di a beber algo, le di a comer algo y la persona siguió igual, no le hizo daño, no le afectó, y van donde el brujo y le preguntan, pero ¿y por qué? Si usted me dio algo, eso no funciona. Y ahí donde el brujo le pregunta, ven acá, esa persona era cristiana, sí, no va a funcionar, si le sirve a Dios, no va a funcionar. No va a funcionar. Gloria al nombre del Señor. Si tienen algún comentario que sea una pregunta, que amerite una respuesta, que no puedo leer porque estoy a una distancia, no veo bien, les recomiendo que para cualquier contacto conmigo ya de manera más directa, lo pueden hacer vía el canal de YouTube, ya que por esta vía me llegan cientos de mensajes. Yo no puedo leer los comentarios siempre de TikTok y mucho menos las solicitudes porque son demasiadas. Pero sí por el canal de YouTube hago contenido largo, un poquito más dedicado a estos temas. Y como el flujo es muchísimo menor, por ahí puedo entonces comunicarme, darle mi contacto, lo que sea. Podemos ver si necesita una interacción directa o algo en lo que le podamos ayudar y bendecir. Porque por esta vía no siempre puedo ver todos los comentarios. Entonces, he visto personas, escúchenme bien, he visto personas que han testificado, oye, yo intenté de hacerle daño a fulanito de tal y fui y le preparé un trabajo y se lo di en un café, se lo di en una sopa, se lo di, la persona se lo comió y siguió igual como que nada pasó. Y dice, pero ¿qué pasó? ¿La persona es cristiana? Bueno, es un hijo de Dios de verdad, es un siervo de Dios, está bajo la cobertura, no le va a funcionar. Ahora, hay personas que lamentablemente no están viviendo de la manera que debieran vivir, hay brechas en su vida, hay posiblemente grietas, saben que están viviendo una vida y el pecado abre las puertas para nosotros ser atacados, para nosotros ser vulnerables y cuando esto sucede, lamentablemente, cualquier cosa que te hagan, pues te va a afectar. Por eso usted tiene que vivir una vida en santidad delante del Señor. Tiene que vivir una vida agradable delante de Dios, porque vivir una vida en santidad garantiza un cerco de protección. Satanás le dijo a Dios, ¿acaso no ha establecido tú un cerco de protección sobre él? Pero antes de Satanás decir que Job tenía un cerco de protección, Dios dijo de Job que era un varón íntegro, perfecto, apartado del mal. O sea, era un hombre que como él no había otro. O sea, lo que produce el cerco de protección es la vida santificada que tú vives delante del Señor. No puede pretender de que Dios tenga un cerco de protección sobre ti si tú vives en pecado. Creo en la misericordia de Dios. ¿En qué sentido? En que aún sin tú ser cristiana, Dios tiene misericordia de ti. Incluso lo ha tenido de todos nosotros. A mí Dios me guardó muchísimo y te ha guardado a ti, te ha protegido de cosas que tú ni siquiera sabes. Me doy a entender, pero ahí está operando la misericordia de Dios. Porque el mundo espiritual es un mundo legal. Satanás no puede hacerte daño cuando él quiere. Si tú vives conforme a la voluntad del Señor, él no puede simplemente dañarte porque quiere dañarte. Porque hay un cerco de protección que Dios lo establece. Y cuando Dios establece este cerco de protección, recuerden que la palabra dice que Dios le dijo, ok, yo quitaré el cerco, ve, toca todo lo que tiene, pero no toque su vida. No lo toque a él. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás fue, tocó, mató a los pastores de oveja, a los de bueyes, se robaron los camellos, vino un viento, destruyó la casa donde estaban los hijos de Job, se murieron todos. Pasó un sinnúmero de cosas, pero pasó después de que, después que Dios abrió el cerco. ¿Qué significa? Que mientras el cerco de Dios está sobre nosotros, nosotros somos intocables. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en contra. Por eso no te quiero dejar con la idea, aunque el texto, el tema que hemos tratado acerca de la brujería y la hechicería, no te quiero dejar con tu mente intoxicada de que esto es algo tan fuerte cuando Dios está por encima de todo. Porque por encima de hablar de estos temas espirituales, siempre le doy el lugar que Dios merece como Dios soberano por encima de todo. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces escucha este tipo de contenido, entonces se quedan turbados porque dicen, ay Dios mío, y ojalá ni hubiese visto eso porque ahora tengo miedo de tantas cosas que hace la gente. No. Tienes que quedarte con el conocimiento. La Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tú no puedes ignorar esto. No lo ignores. Tú no puedes ignorar las cosas espirituales. Tú no puedes ignorar la forma en la que las tinieblas atacan. Pero tú debes saber que por encima de todo, Dios es tu guardador, tu protección, que su ángel acampa alrededor de ti y te defiende.
Amén. O sea, aquí lo más importante no es la forma en la que Satanás hace daño, sino la forma en la que Dios protege. Ahora, tú necesitas entender, ¿para qué? Para cuidarte, para cuidar a otros, para tú aconsejar, para que si tú conoces a alguien que quiere practicar la magia blanca, específicamente, porque la negra no creo que la gente lo comparta, si lo va a hacer, porque es muy fea, tú le digas, oye, trata de alejarte de eso de la taza, del horóscopo, de tu practicar. Por ejemplo, hay gente que lo consideran inofensivo esto. Hay gente que enganchan en su casa una penca de sábila. ¿Alguien ha visto eso? Escríbame en la caja de comentarios ahí si alguien ha visto personas que enganchan en su casa una penca de sábila, o un pan, o una herradura de caballo, o ponen algunos elefantes. Y tú dirás, pero un elefante tiene problemas. No, hermano, los objetos, yo tengo un tema incluso en el canal de YouTube que se titula Saca estos objetos malditos de tu casa. ¿Por qué? Porque usted puede tener en su casa un objeto, vamos a poner un elefante, y no ser nada. Y otra gente puede tener en su casa un objeto de elefante o de cualquier otra cosa y ser algo. Al final es la dedicación, es cómo se dedica. O sea, hay personas que utilizan ciertos elementos, ciertos objetos que en sí mismos no son malditos, pero cuando lo hacen un trabajo con ellos y lo encomiendan y eso sirve como un portal, entonces ya en la casa de esa persona no es una decoración nada más. Usted puede decir, ay, qué lindo, mire ese objeto, le voy a contar algo que pasó, y pasó hace como aproximadamente 11 años, y esto lo viví yo, es un testimonio personal. Yo no tenía 11, no, hace más, hace como 13 años, 13 o 14 años. Yo no tenía el discernimiento que tengo ahora, obviamente, era muy joven, y era amigo, o soy amigo de un hombre de Dios, un ministro, una persona que siempre ha tenido un discernimiento muy agudo, de quien aprendí muchísimo. Y esa persona tiene un discernimiento espiritual tan agudo que esa persona entró a mi cuarto, a mi habitación, y cuando entró a mi habitación, escúcheme bien, ¿sabe qué pasó? Él desde que entró sintió algo extraño, pero yo vivo ahí, yo no he sentido nada. Para que usted vea el discernimiento espiritual cómo funciona. Yo vivo ahí y yo no he sentido nada, pero esa persona entró y cuando entra siente algo extraño. Y me dice, Félix, aquí hay algo que no es de Dios. Y yo, pero ¿cómo así, hermano? Porque yo no siento nada. Sí. Aquí hay algo que no es de Dios. Y el hombre se puso en un estado de alerta. Y yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando? Y el hombre, en una hizo el hombre así, ¡fu! Y miró para mi closet. Y cuando abrió mi closet, ¡pra! Y cuando hizo así, mire, yo siento a Dios, porque eso lo tengo yo fresco en mi mente. Cuando hizo así que jaló un abrigo, un coat, esos abrigos que tienen capucha. ¿Y sabe qué decía el abrigo? En unas letras que son como difíciles de leer, porque son como en tipo de hueso, una letra como extraña que utilizan mucho para mensajes subliminales, que tú no lo entiendas, en un idioma muchas veces extraña. Y cuando él leyó, el coat, el abrigo, decía espíritu destructor. Y cuando nos fijamos bien en las formas que tenía, eran unas calaveras y una cosa. Y yo me ponía mi abrigo, yo andaba normal. Bueno, alguien me educa y dice que son latín, letra gótica. Gloria a Dios. Yo no lo entendía. Él sí lo entendió más o menos y buscamos y chequeamos. Y cuando chequeamos decía espíritu destructor. Y yo tenía en mi casa eso. Siendo cristiano. Pero un cristiano sin el discernimiento espiritual agudizado. Por eso yo insisto tanto con buscar ese discernimiento. Caramba, porque es lo que te va a abrir los ojos. Es lo que te va a hacer entender, ver lo que otros no ven. El que no entiende, el que no ve, dice que es una locura, dice que uno se está volviendo loco, que uno es fanático, que uno... No. Yo no estoy diciendo que tener un abrigo es malo. No, yo estoy diciendo que tiene que tener cuidado. Eso me pasó a mí. Y ya yo era una persona que incluso predicaba, pero no tenía el discernimiento agudizado. No hubiese desarrollado mis sentidos espirituales. Y él, que es un hombre que estaba en un nivel mucho más alto, pudo discernir espiritualmente lo que había ahí. Voy a hablar de eso, de cómo se busca el discernimiento espiritual. Ya en este video no me da el tiempo por causa de que tengo mucho tiempo con ustedes. Estoy casi concluyendo. Pero él pudo inmediatamente llegar y sentir eso. ¿Cuántos han llegado a casa y han sentido algo extraño? Hablando del discernimiento espiritual, para que usted vea cómo funciona, le voy a dar una pincelada. Puede funcionar que tú llegues a una casa y te dé un olor extraño. Y si tú tienes confianza, tú dices, oye, aquí hay algo como que huele extraño. Y los que están ahí te dicen, pero no, yo no huelo nada. Pero te da un olor extraño. A veces un olor como a brujería, incienso, azufre, un olor extraño. Y la gente dice,
Y tú dices, oye, a mí me da un olor extraño. No, aquí está todo bien, a mí no me da ningún olor. A la carne que están cocinando será. No, aquí no hay ningún olor. Eso fue un mistolín con que yo trapié. No es eso. Me da un olor extraño. Y es ahí donde la persona incluso le entra un dolor de cabeza. Hay gente que va a una casa y le duele la cabeza. Le duele la cabeza. Y la gente dice, oye, pero ¿y qué será lo que está pasando? ¿Y por qué yo cuando voy a esa casa me siento mal? ¿Y por qué cuando yo voy a visitar a fulano? Es mi amigo, es mi amiga, yo la quiero, pero cuando yo voy ahí me siento mal, me da un olor extraño, me duele la cabeza, se me mete una fatiga. Hay gente que han visitado personas y de allá vienen con un dolor en el cuerpo, una fatiga, se sienten mal, se le va la fuerza. Te han robado la energía. Te han drenado en esos lugares. Y tú lo has percibido. Por eso cuando usted llega a un hogar y usted siente algo extraño, usted percibe algo extraño, usted siente como una influencia, usted siente un olor en su corazón, para no ser imprudente, diga, me cubro con la sangre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú eres un agente de paz. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque tú eres un agente de paz. La Biblia dice que cuando vamos a una casa, la paz que está en ti va a ir a esa casa. Y si los que están allí no son dignos de paz, esa paz volverá a ti, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona, de una manera u otra, va a un hogar y ese hogar vemos que comienza a padecer, comienza a sentirse mal, en ese momento la persona está recibiendo a través del discernimiento espiritual lo que allí se está moviendo. Mire, el discernimiento espiritual opera a través de nuestros sentidos espirituales. Y para esto tengo un tema, creo que lo tengo en YouTube, pero lo voy a trabajar aquí por esta plataforma porque es muy interesante. Hay personas que su discernimiento espiritual viene a través del olfato, huelen cosas extrañas. Nadie lo entiende, le dicen que están locos. Hasta yo mismo pienso que están locos. Porque su discernimiento se activa a través del olfato, huelen cosas extrañas. Cuando alguien va a morir, hay gente que le da un olor a muerto, un olor a cosa extraña, y eso es el discernimiento espiritual. Hay alguien que está en peligro de muerte. Ora, pide misericordia, intercede, reprende el espíritu de muerte, haz algo. Pero la gente muchas veces se queda con, mira, yo sentí esto, yo vi esto, me pasó esto, pero no actúan. Mira, hay una persona que tiene los sentidos espirituales muy agudizados. Hay una persona que huele, escucha, incluso ve cosas. Esto es un discernimiento espiritual muy agudizado. Porque básicamente también tengo un tema que hablo, eso sí lo tengo en YouTube, de las 3 cosas que cómo comienzan a agudizarse nuestro sentido espiritual. Y primero sentimos, luego escuchamos, luego vemos, y es un proceso. Entonces, ¿y cómo se activan? Especialmente le voy a compartir esto. Se activa, sin entrar en detalle porque el tiempo no me da, a través de la oración, específicamente la oración de madrugada. Cuando oramos de madrugada, nuestros sentidos espirituales se agudizan de una manera poderosa. Empezando por el hecho de que cualquier persona que ora de madrugada puede sentir y puede tener experiencias sobrenaturales. Entonces, cuando nosotros entramos a ese campo espiritual, inmediatamente nuestros sentidos comienzan a agudizarse y a ser entrenados, porque comenzamos a escuchar, a ver cosas, y nuestros sentidos comienzan a separar lo que estamos viendo en el mundo físico y en el mundo espiritual. Por ahí, empezando por ahí. Pero siguiendo con esto, entonces, cuando usted, por ejemplo, hay personas que huelen cosas, hay otros que lo que sienten es algo. Y sienten, por ejemplo, como se le mete una incertidumbre, se le mete como una sensación extraña, se sienten como ansiosos. Hay personas que el discernimiento espiritual funciona a través de los malestares. Por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que cuando yo voy a orar por una persona, y cuando yo oro por esa persona, el Señor me pone a orar. Si esa persona, por ejemplo, puede estar enferma, puede estar pasando por algo, yo puedo llegar a sentir en mi cuerpo el quebranto de esa persona. Eso es discernimiento espiritual. A veces tú te sientes mal y crees que te sientes mal porque te sientes mal. Hay veces que te sientes mal por causa de otra persona, especialmente si tú eres una persona que intercede. Si tú no intercedes, bueno, vaya a su médico. Ore y vaya a su médico, porque a los médicos hay que ir, eso no se descarta, eso es sumamente importante. Yo soy una persona clara, pero vemos otros que sabemos que estamos intercediendo y Dios me pone a interceder por alguien. A mí me piden muchas oraciones. Anoche estaba orando en el canal de YouTube. La gente me escribe en los comentarios, ora por mí, ora por liberación, ora por sanidad. Y hay veces que yo estoy orando, porque yo no solamente oro en transmisión en vivo. Usted me pide una oración y yo oro en mi tiempo personal por usted. Por eso digo que es importante el canal de YouTube, porque aquí yo no puedo verlo todo. Pero el canal de YouTube yo puedo recolectar todos esos comentarios de las oraciones que me piden, ¿verdad? Y hago un screen o hago una lista, y cuando voy a orar, comienzo a orar por todas esas personas. Hay veces que lo hago en vivo, pero en mi tiempo personal estoy orando. Y hay veces que cuando me toca orar por fulanita de tal, se me mete un dolor en el estómago.
Y el discernimiento espiritual, Dios me dice, ahí es que está el problema, ahí es que está la situación, ahí es que está la cosa. Entonces comienzo ya a orar y ya sé dónde está el problema de esa persona. Comienzo a atar y reprender, comienzo a orar por sanidad. Y el discernimiento espiritual funciona de esta manera. Hay otras personas que lo que hacen es que ven las cosas, tienen un sentido espiritual agudizado, el discernimiento, donde ven las cosas. Y dicen, yo vi un accidente y yo me soñé tal cosa. Y mira, eso que yo me soñé pasó. Cuando Dios le muestra algo a usted, no es con el fin de que pase, es con el fin de que usted ore, de que usted interceda para que eso no pase. Estoy hablando con intercesores ahora. Porque hay personas que Dios le muestra las cosas y cuando Dios le muestra las cosas, dicen, ay, eso yo me lo soñé, pero eso yo lo vi. Y la pregunta es, ¿qué tú hiciste? Porque el 99% de las veces que Dios te muestra algo es para que tú ores y tú intercedas. Ahora, hay veces, en casos específicos, que yo creo que no llega a un 5%, que es un juicio de Dios, y Dios lo hace para testimonio, donde Dios me ha dicho a mí, no ore, porque yo desde que Dios me muestra algo, yo de una vez me pongo a orar, me tiro a interceder, a Padre, ten misericordia, y comienzo a orar, y Dios me ha dicho, no ores, porque como Saúl, ya yo lo he desechado. Como Saúl, es un juicio que viene en su contra. ¿Se da a entender eso? Pero pasa muy pocas veces porque Dios es un Dios tan misericordioso que para alguien llegar a ese punto tiene que ser una persona que, como dice la carta a los hebreos, haya pecado deliberadamente. ¿Cuándo se peca deliberadamente? Cuando la persona de manera consciente, después de haber conocido a Dios, vive una vida en pecado donde ya no le importa pecar, ya no hay reprensión, ya no le importa hacer nada, ya ahí se peca deliberadamente. Bueno, eso se llama pecado de muerte, por el cual la Biblia dice, ni siquiera oren, porque ya no hay nada para hacer. La Biblia dice que aquí que peca deliberadamente ya no hay más sacrificio por hacer. Alguien dice, gracias pastor, porque soy intercesora y vivo con muchas guerras con los demonios, me atacan mucho. Sí, eso es parte de la intercesión. ¿Por qué? Porque los demonios siempre van a tratar de oponerse. Ahora, mientras más tú intercedes, mientras más tú buscas a Dios, tú vas a subir de nivel y llega un momento en la intercesión donde tu intercesión no es desde la lucha, sino desde la victoria. Wow, es un tema sumamente interesante. Por ejemplo, llega un momento donde la gente me dice, oye, que yo no quiero interceder, orar de madrugada de un problema, porque los demonios me atacan. Incluso los demonios son tan malos que el día que tú no intercedes de madrugada, que tú dices, voy a descansar como un ser humano, me voy a acostar temprano, ese día entonces ellos van y te atacan. Pero llega un punto donde tú intercedes desde la victoria, no desde la batalla. Y es ahí donde dice la Biblia que Dios nos ha posicionado en Efesios en lugares celestiales, junto con Cristo. Y cuando intercedemos desde esa posición, estamos por encima de los gobernadores, de la hueste de maldad, como dice Efesios, de los principados y de todo tipo de espíritu, porque estamos por un nivel tan por encima, junto con Cristo, que entonces intercedemos desde la victoria. Y cuando esto sucede, pues ya ellos no tienen ese acceso a nosotros para sentir esa confrontación. Entonces ese es el nivel que debe alcanzar todo intercesor, llegar a interceder desde la victoria. Porque normalmente intercedemos desde la batalla, y es una batalla y tú me das y yo te doy, y es una lucha espiritual. La gente dice, pero que yo soy hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, los demonios no. No, espérese. La Biblia dice en Daniel capítulo número 10, que acabo de publicar ese video hablando de la guerra espiritual, de la jerarquía espiritual, y dice la Biblia que Gabriel venía con una palabra de parte del Señor para dársela a Daniel, que tenía 21 días ayunando, intercediendo. Y es interesante porque la Biblia dice que Daniel tenía 21 días orando y aparentemente en el mundo físico no hubiese pasado nada. Y cuando Gabriel llega al final le dice, desde que tú dispusiste tu corazón a humillarte y a buscar a Dios, tus oraciones fueron escuchadas en los cielos. O sea, Dios te escucha. Lo que la respuesta no llega siempre de una vez. ¿Por qué? Porque hay una oposición, porque Satanás y los demonios siempre van a hacer su parte, que es oponerse. La gente muchas veces desiste antes de que estas batallas espirituales se puedan librar. Pero dice la Biblia que Daniel permaneció, y mientras él permanecía y oraba, intercedía y ayunaba, entonces Gabriel viene con la palabra, viene el príncipe de Persia, un principado, y el príncipe de Grecia, y se le comienzan a oponer, y se arma una lucha espiritual, y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que si Gabriel viene de la presencia de Dios, con un mensaje de Dios, si fue Dios que lo mandó, de que unos principados se le pongan en el medio y no lo dejen pasar durante 21 días? Es que hay una jerarquía espiritual. Y en ese video, por eso yo explico y por eso yo insisto a la gente que vaya al canal de YouTube para que entienda todo esto. Mire, en esos videos yo explico el por qué el hecho de que usted sea cristiano no le garantiza la victoria si usted no intercede, si usted no clama, si usted no ora, si usted no paga el precio. Hay alguien que me hace una pregunta, ¿cómo sé yo
que peleo como con demonios, con satanistas, etcétera. Sí, parte del discernimiento espiritual también te ayuda a identificar en la guerra espiritual cuando es una... Wow, la gente me saca del tema con las preguntas, pero tengo que contestar porque es muy importante. El discernimiento espiritual te da la capacidad de tú entender cuando tú estás peleando con el nivel de espíritu que tú estás peleando. Hay veces que es una hueste de maldad, como dice Efesios. ¿Qué es una hueste de maldad? Ya son los ejecutores. Por ejemplo, un principado es una entidad que gobierna un territorio. Por eso se le llamó en Daniel capítulo 10 el príncipe de Grecia, el principado de Grecia, el principado de Persia. Controlan Persia. Ahora, hay gobernadores de las tinieblas, que son los que se encargan de crear la estrategia espiritual de cómo van a mantener las personas bajo presión diabólica en ese territorio. Hay una jerarquía. Entonces, están la hueste de maldad, están los gobernadores, y la hueste de maldad finalmente son... mi canal aparece como Félix Delgado, si alguien quiere saber. Mayormente era Pastor Félix Delgado, pero creo que aparece como Félix Delgado. Usted lo va a ver en YouTube, Félix Delgado, y usted lo va a encontrar inmediatamente ahí. Usted va a ver mi cara y me va a reconocer. Entonces, el enlace también está en mi perfil de TikTok, pero no salga ahora porque estoy compartiendo algo importante. Es más importante que usted escuche esto, a que usted vaya a suscribirse. Aunque ahí está todo el contenido que básicamente yo hablo aquí, porque yo hablo mucho de lo que tengo allá grabado, porque casi la gente no va. Entonces, este principado es el que gobierna un territorio. La hueste de maldad son los que ejecutan la estrategia que los gobernadores han implementado. Ellos han dicho, bueno, necesitamos que la persona robe, que la gente atraque, que la gente mate. Entonces, son las huestes de maldad que operan de manera incorpórea y tratan de poseer personas con el fin de que maten, que hurten, que hagan todas las cosas malas. Son las huestes de maldad. Entonces, estos ejecutores son lo que nosotros vemos en la fiscalidad todos los días. Los principados, ¿sabe dónde dice la Biblia que operan? En regiones celestes. O sea, ellos no están aquí abajo. Los principados, los gobernadores están en las regiones celestes. Por eso Dios nos posesiona también en lugares celestiales por encima de los principados y los gobernadores, porque todo se gobierna desde los cielos, desde el segundo cielo, que es el cosmos. Por eso está el primer cielo, que es el que nosotros vemos. Está el segundo cielo, que es donde operan las entidades espirituales y donde Dios nos posiciona por encima de ellos. Está el tercer cielo, donde habita Dios. Todo lo que viene de Dios hacia acá, el primer cielo, es intervenido por los principados y las potestades que están allí. Por eso Gabriel viene en Daniel capítulo 10 y encuentra un principado. ¿Dónde lo encontró? En los lugares celestiales. Y cuando lo encontró en esos lugares celestiales, se armó una batalla para que ellos no lleguen aquí. Entonces hay una intervención. La gente piensa que el diablo y los demonios están metidos en el infierno. No, eso no es así. Esto es, el diablo, dice la Biblia, que un reino dividido no puede prosperar. Satanás tiene una buena estructura diabólica de cómo trabajar. Y cada quien está en lo suyo. Créame que sí. Entonces lo que le toca estar allá, están allá. Entonces Daniel está intercediendo, está orando. Pero a mí me llama la atención que Gabriel, que viene de parte de Dios, que Gabriel, que fue enviado por Dios, que Gabriel, que viene con una palabra de Dios, que es un ángel, que no ha pecado, que es un ser de luz, no puede vencer a los principados. Entonces ahí es donde yo digo, espérate, esto no es como la gente lo pinta, que yo soy hijo de Dios simplemente y ya, y no, aquí hay una lucha, aquí hay una batalla, aquí hay que pelear. ¿Por qué? Porque si Gabriel, que viene incluso, que el mismo Dios fue que lo mandó, encontró una oposición por 21 días y dice la palabra que tuvo que venir Miguel, que ya sí es un arcángel guerrero. ¿Por qué? Porque Miguel es un ángel mensajero. ¿Por qué no lo podía vencer? Porque su función principal no estaba en pelear con demonios. En Perú hay una mujer que dice que ella es el ángel Gabriel. Sí, imagínese usted. Imagínese usted. Esas son parte de las posesiones y de practicar lo que decíamos acerca de la magia blanca y magia negra que crean en las personas de nivel de atadura espiritual. Te lo creo que las personas lo digan porque es parte de lo que los demonios hacen. Entonces, tiene que venir Miguel a la escena. Cuando Miguel viene a la escena, entonces dice la Biblia que Miguel, que sí es un arcángel, que lo hemos visto luchar contra Satanás, lo hemos visto echar fuera el dragón, lo hemos visto pelear contra los demonios. Ese sí, porque es un arcángel, no un ángel, es un arcángel. Jerarquía espiritual. Entienda que hay una jerarquía espiritual. Que hay género, dice la Biblia, que no salen sino con ayuno y oración. Está hablando de otro tipo de cristiano. Y yo también tengo un tema en YouTube, que yo tengo muchísimos temas. Todo esto yo lo tengo en YouTube. Tengo un tema en YouTube que habla de los 3 niveles de autoridad. Y usted solamente por ser hijo de Dios tiene un nivel de autoridad, usted no lo sabía. Hay veces, usted por solamente ser hijo de Dios, dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, esa autoridad por ser hijo de Dios viene por la identidad de que usted es hijo de Dios. Y como es hijo de Dios, usted es santo, el Espíritu Santo vive, mora en usted. Ya hay un nivel de autoridad. Pero hay otro nivel
que tienen que ser activados por personas que ayunan y oran. Por eso los discípulos, Jesús lo mandó. Echen fuera demonios, limpien leprosos, sanen a los enfermos. Ellos vinieron gozosos. Señor, predicamos, se salvaron la gente, se arrepintieron, sanamos leprosos, los demonios salían. Pero después hay un caso donde hay un espíritu que hacía que un joven, de manera frenética, epiléptica, cayera, se echara en el fuego, se echara en el agua. El padre lo lleva a los discípulos y los discípulos no logran ministrar liberación. El padre va y le dice: Señor, yo lo traje a tus discípulos, parece que ya tenían un poquito de fama de que ministraban liberación, de que ya ministraban, pero no pasó nada. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso? Porque ya cuando Jesús dice esta palabra, le está diciendo, ya yo le hubiese hablado a ustedes de que este género no sale sino con ayuno y oración. Ya Jesús le hubiese enseñado la diferencia de echar fuera un demonio de bajo nivel a echar un espíritu de alto nivel que ya requiere una vida de oración y una vida de ayuno. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que para nosotros poder manifestarlas tenemos que ser de oración y ayuno. Y si Jesús oraba y ayunaba para tener estos niveles de autoridad, siendo hijo de Dios, no me diga que usted no tiene que orar ni que ayunar. Porque el que estaba por encima de todo, el que no escatimó el ser igual a Dios, dice la palabra que vino a este mundo y se sometió a una vida de ayuno y oración. Jesús subía al monte, oraba y ayunaba durante la madrugada, durante la noche, y en la mañana y en el día bajaba y manifestaba ese nivel de autoridad. O Jesús vivía acotado el día entero y después: yo soy hijo de Dios, vete. No, los demonios reconocen. Por eso los hijos de Seba intentaron reprender un demonio en el libro de los Hechos, y dice la Biblia que le dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dijeron: a Pablo nosotros lo conocemos, Jesús sabemos quién es, pero ¿y vosotros quiénes son? No había ni siquiera el nivel de autoridad que le estaba hablando, que viene como identidad de hijos. Cuando tú eres hijo de Dios, ya tú tienes un nivel de identidad. Ellos ni identidad tenían. ¿Por qué? Porque ellos lo que vieron a Pablo reprendiendo y comenzaron a reprender. Y eso es así. Dice la Biblia que el espíritu le entró a golpe a los 7 y lo mandó huyendo y herido. Y sin embargo Pablo podía reprenderlo sin problema y era un solo. Entonces, hermano, tenemos que quitarnos de nuestra mente de que tenemos a los demonios bajo nuestros pies cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no intercedemos, cuando no buscamos a Dios, cuando no leemos la Biblia, cuando apenas vamos a la iglesia. Usted está sobreviviendo a chepa. Usted es cristiano, mire, por la misericordia de Dios. Pero para hacer guerra espiritual hay que dar un paso más allá. Por eso cuando Miguel se queda batallando, que sí está dedicado para estos fines, Gabriel viene. Y me imagino ver a Gabriel que viene: oye, me demoré más tiempo. Bueno, la Biblia lo dice, porque desde que tú clamaste, te escuchamos, Dios me mandó, pero hubo una batalla en los cielos. Incluso Miguel está peleando ahora mismo. Yo estoy aquí, pero Miguel está peleando. Y tengo que darte esta palabra y subir huyendo allá porque hay que pelear. Hay problemas. Con lo que tú hiciste, con este ayuno, se movilizaron los principados, se movilizaron los demonios, hubo un movimiento. La gente no sabe, no se imagina qué pasa cuando clama, cuando intercede, cuando ora. La gente piensa que todo se queda igual, la gente piensa que no pasa nada, porque queremos orar y queremos un genio que salga de la lámpara y nos conceda nuestro deseo. No funciona así, no funciona así. Señor, sáname, y sigo enfermo y ay, Dios no me sanó. No funciona así. Tu sanidad descendió de los cielos, pero tú dejaste de creer, dejaste de orar, dejaste de interceder. Señor, salva a mi familia, salva a mis hijos, salva a mi esposo, pero lo veo peor, no lo va a salvar. No funciona así. Gabriel tenía la palabra desde el primer día. Mi alma adora al que vive. Desde el primer día que Daniel oró. Pero estos secretos sí Daniel lo conocía. Y Daniel dijo: yo de aquí no me paro hasta que no venga la respuesta de parte de Dios. Daniel no dijo: yo voy a hacer un ayuno. Yo no pongo tiempo para ayunar por eso. Hay gente que me dice: ¿cómo tú ayunas? Yo no digo que voy a ayunar un día ni una semana. Yo oro y ayuno hasta que Dios me dé a entender por discernimiento que mis oraciones han sido contestadas, han sido escuchadas y han sido respondidas. Y Dios ya me da la palabra, lo que yo necesito. Porque hay veces que la gente ayuna 2 días y necesitaba un día más para que llegara lo que estaba ayunando. Y se quedó en el camino el asunto. Porque va a haber oposición, entiende que el diablo no te va a dejar el camino libre para que tú recibas lo que tú quieres recibir. Los demonios no te van a dejar el camino libre. Hay veces que Dios, claro que sí, tú oras hoy y hoy mismo Dios te contesta. Hay veces que, y no solamente te contesta, que tú ves la materialización. Pero como te digo, hay un nivel de intercesión que es desde la victoria. Y cuando intercedemos desde ese lugar, ya vemos materializaciones inmediatas muchas veces. Y todo esto se sujeta a la voluntad del Señor. Entonces, Gabriel tuvo que pelear, luchar y luego subir y ayudar a Miguel a que siga peleando porque era un 2 contra 1.
Entonces el mundo espiritual funciona con legalidad y funciona con jerarquía. ¿No quiere que el diablo te ataque? Cierra puertas espirituales, porque él no te ataca de la nada. Él no puede atacarte de la nada. Siéntate, analiza, di como el salmista David en el Salmo 119, Señor, examíname, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Y el Señor te va a decir, mira, tú tienes una puerta abierta aquí, tú tienes una brecha aquí, tú hablas mentira, tú engañas, tú muchas veces, tú sabes que tiene. El Señor te va a revelar, te va a mostrar, pídele. Porque muchas veces no hace falta honestidad y sinceridad para nosotros pedirle al Señor las cosas como debemos pedírselas. Señor, muéstrame, yo siento que si en mí no hay algo que está bien, porque yo puedo decir, yo estoy bien. Pero cuando el Señor me examina, cuando el Señor me escudriña, cuando el Señor me muestra lo profundo que puede haber en mi corazón, entonces nos pasa como el profeta Isaías, que en el capítulo 5 decía, ay de los mentirosos, ay de los pecadores, ay de los adúlteros, ay de los publicanos. Y cuando llegó el capítulo 6, que se le reveló la gloria de Dios, ¿sabe qué dijo él? Ay de mí. Porque cuando tú te metes con Dios, tú dejas de ser alguien que simplemente está señalando el pecado de los demás y te enfoca en el tuyo. Y tú ves tus propios pecados, tú ves tus propias oscuridades, tú ves tus propias oportunidades de mejora. Por eso, lo siento, no creo en gente cuyo ministerio se forja en atacar a los demás. ¿Cuándo van a decir ay de mí? Cuando se encuentren con la gloria de Dios. Yo no estoy en contra de que si hay algo malo, se corrija, se discipline, ok. Pero a veces estamos tan enfocados nosotros en corregirnos nosotros mismos, que en verdad yo no tengo ese tiempo. Que Dios use a otro para eso, si es Dios que lo hace. Yo estoy tan concentrado en mejorar, en cambiar, porque me he encontrado con la gloria de Dios, porque he estado en su presencia, y el que esté en su presencia, oye, el tiempo tú no lo vas a perder viendo en la presencia de Dios los pecados de otros. La gloria de Dios es un espejo que va a revelar tus propios pecados. Amén, que Dios bendiga a toda esa gente que me está saludando, le bendecimos en el nombre de Jesús, muchas gracias, siga dándole like, compartiendo esta transmisión, por favor. Entonces, el estar expuesto a la gloria de Dios te va a revelar las puertas abiertas que tú tienes en tu vida. Y tú no se imaginas lo hermoso que es usted estar muchas veces que ha estado bajo ataque durante mucho tiempo y usted no sabe qué hacer para ser libre, para recibir la victoria. Dice, ¿qué hago? Si yo no veo que yo voy a la iglesia, yo oro, yo diezmo, yo ayuno, doy ofrenda, yo soy una buena persona. Y no entendemos. Y lo que está generando esa brecha es un pecado oculto, es una condición de tu corazón profundo que ni siquiera tú conoces. Algo que pasó en tu infancia, algo que pasó en tu adolescencia, algo que viviste. Un trauma que ha servido como una puerta. Pero cuando tú vas a la gloria de Dios, la presencia del Señor, entonces Dios te revela, mira qué es lo que está pasando. Ahí tú dices, ok. Entonces cuando tú vienes y puedes clausurar esa puerta, entonces, y tú puedes renunciar, tú puedes hacer lo que sea necesario, ese espíritu pierde la legalidad. Yo necesito que la gente entienda que el mundo espiritual es un mundo legal y que el diablo no puede hacer contigo lo que quiera, que él actúa bajo una legalidad. Por eso yo me enfoco más, yo enseño mucho estos temas. Pero últimamente Dios me ha ministrado mucho. ¿Sabe qué? Me ha dicho, enséñale a la gente que Satanás no puede hacer lo que quiere hacer. Que si ellos se enfocan, en vez de estar enfocados en los demonios que lo están atacando, y se enfocan en cuidar su vida, en no tener puertas abiertas, Dios se va a encargar de los demás. Porque Satanás es un acusador, un fiscalizador. Es un fiscalizador. Dice pastor, la lucha es constante hasta que estemos, ok. Así es. Siempre van a haber luchas, siempre van a haber dificultades, subimos de nivel, tenemos lucha constante, pero como digo, hay una dimensión donde intercedemos desde la victoria, desde los lugares celestiales junto con Cristo. Y ya cuando estamos en este nivel, entonces ya no es el mismo tipo de lucha espiritual donde simplemente estamos bajo zarandeo, como dice la palabra, sino que ahora estamos desde lugares celestiales. Intercedemos con la autoridad de Cristo en ese nivel. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Jesús se exponía a luchas espirituales todos los días, pero tú nunca viste a Jesús forcejeando con un demonio. ¿Por qué? Porque él intercedía desde un nivel donde él solamente decía, vete. Y los demonios iban delante de él, la legión de demonios a través del Gadareno decía, Señor, sabemos quién tú eres, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. No nos eche fuera, mándanos a los cerdos por lo menos. Y Jesús, vayan a los cerdos. ¿De qué nivel está intercediendo? No es del forcejeo. Y la Biblia promete que tú puedes llegar, que Dios te quiere posicionar en lugares celestiales junto con Cristo. Tú solo no puedes llegar a ese nivel. Para que tenga una idea. Sin Cristo no podemos estar sentados en lugares celestiales. Tiene que ser con Cristo que nos sentamos en esos lugares. Ahí con Él, aleluya.
con el que venció la muerte, con el que exhibió públicamente a los demonios, con el que se levantó triunfante a los 3 días de la tumba. Ahí, sentado con él, ahí intercedemos desde la victoria. Vemos las cosas desde la óptica de Dios. Y cuando lo vemos desde la óptica de Dios, vemos espíritus que no tienen la capacidad de hacernos daño si nosotros nos mantenemos con las puertas espirituales cerradas en nuestras vidas. Satanás es un fiscalizador. También tengo un tema llamado la corte celestial, donde yo te enseño en ese tema de que tú pecas, Satanás sube delante de Dios, dice la palabra en Job. ¿Y de dónde viene Satanás? Ah, bueno, vengo de andar ok, usted conoce la historia. Dice que se presentaron los hijos de Dios, los Benen Elohim, dice la palabra. Benen Elohim. Vienen de presentarse. Entonces Satanás viene. Él viene de andar, de rodear la tierra, dice la palabra del Señor. Él viene de hacer un reporte, porque él viene de andar. Ok, ¿de dónde viene? Satanás no encontró nada. Ah, yo vengo de... Y Dios le dice, ha considerado a mi siervo Job, varón perfecto, apartado del mal, íntegro como él no hay uno. Entonces ahí viene una conversación. Ah, bueno, ¿acaso te teme Job a ti de balde? Tú lo has bendecido, lo has prosperado. Tú has hecho que su negocio funcione, tú lo tienes bien. Claro, él no te teme de balde. En otras palabras, Job te sirve por interés. Ah, es así. Entonces, mira, yo te doy el permiso yo. Por eso, mi hermano, cuando usted entiende esto, usted no ve a Satanás como un opositor de Dios. Porque la Biblia no muestra a Satanás midiendo fuerza con Dios. Él no puede. La única vez que la Biblia registra una lucha entre la luz y las tinieblas, ¿sabe quién está presidiendo la luz? El arcángel Miguel. No es Jesucristo que está peleando con Satanás, como lo ponen en la imagen, de un pulso ahí. No es Jesucristo, mucho menos Dios, el Padre. El único con quien peleó Satanás, ¿sabe con quién fue? Fue con el arcángel Miguel. Satanás no es oposición para pelear con Dios. Satanás no es oposición. Satanás busca legalidades. Él busca algo legal con lo cual hacerte daño. Él busca algo legal con lo cual subir delante del Señor y decir, mira, fulano pecó. Y como él pecó, la Biblia, tu palabra, tus leyes que son inexorables, dice que todo pecado tiene consecuencia. Y que toda transgresión trae su justa retribución. ¿Qué vamos a hacer? Ahora hay otra parte que él no sabe. Nosotros tenemos a Jesús como nuestro abogado defensor. Y que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces ahí donde la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a anular toda acta de decreto. ¿Qué es una acta de decreto? Es un expediente espiritual que se hace en el mundo espiritual cuando tú pecas, cuando tú fallas. Satanás te fiscaliza. Él sube como un fiscalizador y dice, mira, aquí tengo las evidencias, las pruebas de que esa persona está pecando, está actuando mal. Y tú dices que tiene que tener consecuencias porque todo pecado trae consecuencias. Yo pequé y tuvo consecuencias. A mí me echaron de allá porque yo pequé. Entonces no es posible que te peque y no pase nada. Entonces ahí viene Jesucristo, el cual fue tentado en todo, donde dice la palabra que si tú confiesas tu pecado y te apartas, alcanza misericordia. Ahora, como tú pecaste y no confesaste nada y no pediste perdón, Jesucristo, que es tu abogado, no puede defenderte. ¿Cómo te defiende? ¿Cómo te defiende cuando tú no te has arrepentido del pecado que cometiste? Entonces, en ese momento, la persona que carece de arrepentimiento, legalmente Satanás tiene la autoridad de venir y atacarte. Entonces, Satanás solamente está ejecutando espiritualmente y legalmente lo que tú le permitas hacer a través de la falta que tú cometes. Por eso es Dios que le dice a Satanás, ok, yo voy a quitar el cerco, ve y tócalo. Pero a mí no me suena eso, que si él verdaderamente fuera ese enemigo que queremos poner, ese enemigo de Dios que queremos poner, que Satanás tenga que esperar que Dios le dé el permiso para poder atacar a Job. Dígame usted si estoy equivocado. Porque Satanás no, Dios le dice a Satanás, ¿tú has visto a Job? Y Satanás lo que le dice, no puedo tocarlo, porque tú lo tienes protegido. Esto es increíble. Satanás le dice a Dios, yo no puedo dañarlo porque tú lo tienes protegido, porque tú lo tienes guardado. Entonces, señores, pero ¿usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Satanás le está diciendo a Dios, yo no puedo hacerle daño a Job porque tú lo tienes protegido. Pero ¿qué diablo es este? Porque el diablo que a nosotros no han enseñado muchas veces es el diablo que todo el tiempo está ahí con Dios. Eso no existe. Satanás nunca va a ser adversario para Dios. Él es adversario para ti. Ahora, ¿qué característica tiene él? Que él te tienta y luego te señala. Él te induce al pecado y luego sube. Porque eso sí él hace. Él es el acusador, dice la Biblia en nuestros hermanos. Él es el tentador.
Él te induce al pecado, la hueste de maldad, los demonios están ahí acechándote, llevándote a pecar. Él no es ni siquiera, mira, Satanás ni siquiera es omnisciente, él ni siquiera lo sabe todo. Por eso dice la Biblia que él anda de rodear la tierra. Por eso dice que anda, mire, él se mantiene en movimiento, porque él no lo sabe todo. Él no lo sabe todo. Él no lo sabe todo. Por eso dice la palabra que él tiene que andar, mire, en movimiento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Los demonios llevan reporte. Mira, fulano pecó, fulano pecó. Ok, voy a hacer un expediente. Hace un expediente con la falta cometida. Sube entonces a la corte celestial. Allí cuando sube, dice la Biblia que Dios es nuestro juez. Dios será el juez de vivos y muertos, dice la palabra del Señor. Dice que Jesucristo es nuestro abogado defensor, que abogado tenemos para con el Padre. Se arma una corte celestial. Satanás presenta las pruebas, la evidencia. Entonces el Padre dice a Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? No, mira, él se arrepintió, él pidió perdón. Y aquí también la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Así que esa acta de decreto yo la anulo por lo que tú no puedes hacerle daño a él. Mi alma adora al que vive. Yo siento la gloria de Dios como usted no se imagina. Porque cuando yo entendí esto, me di cuenta que esto depende más de cómo nosotros vivamos, de lo que Satanás puede hacer. Dejemos de responsabilizar a Satanás por cosas que él no puede hacer si usted no se lo permite. Si están entendiendo lo que estoy diciendo ahí, por favor déjenme saber. Si lo están entendiendo. Sé que es complejo. Y yo no uso esta plataforma para explicar estos temas tan profundos. Yo aquí le he dado como 7 estudios en uno. Yo no explico este tipo de cosas por esta vía. Me gusta hacerlo por YouTube para poder interactuar con usted, leer su comentario, responderle con audio, hablar con usted personal, qué sé yo. Pero pueden entender lo que estoy diciendo. Porque a mí esto me cambió la vida. Yo comencé a darme cuenta que yo tenía que ordenarme, que yo tenía que mejorar, que yo tenía, no, dejemos todo el tiempo, ay, que el diablo se levantó, que el diablo... Pero si él se levantó, por algo se levantó, claro, él se va a levantar. Y sin que tú le des causa, él va a tratar de atacarte y vamos a ser zarandeados. Pero cuando tú no has permitido ninguna brecha, no va a haber ninguna legalidad. No va a haber legalidad. Por eso Job vivió una vida prosperado, bendecido y en victoria. Porque era un tipo que hacía sacrificio hasta por si sus hijos hubiesen pecado. Él no lo veía pecar y estaba haciendo sacrificio. Por eso las bendiciones de Job, la prosperidad de Job, venía de que vivió una vida consagrada delante del Señor. Venía de que hubiese vivido una vida, gloria al nombre del Señor, que estaba totalmente en integridad delante de Dios. De ahí era que venía la bendición de Job. Entonces no hay excusa de que yo vivo una vida mal, de que yo vivo una vida en miseria, de que yo vivo una vida... No, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios para tu vida son de bien y no de mal. Que Dios no permite pasar el proceso, claro, porque el proceso es para la formación. Cuando Dios te permite un proceso, el proceso es para Dios formarte. ¿Y dónde Dios no permite procesos? Donde nosotros necesitamos oportunidades de mejora. Entonces Dios te permite un proceso económico porque tú tienes que posiblemente mejorar tu finanza, como yo. Dios te permite un proceso posiblemente en el hogar y tu familia tiene ciertos problemas. Bueno, posiblemente examínate si tú estás siendo el padre que debe ser, la madre que debe ser, el esposo, la esposa que debe ser, el hijo que debe ser. Porque los procesos son para formarte. Le dijo a Jeremías en el capítulo 18, ve a la casa del alfarero y ve cómo yo trabajo esa vasija. Y cada vez que la vasija tiene una grieta, ¡pran!, él la quebrantaba y la volvía a edificar. Entonces, es diferente. Ahora, ¿y si tú lo que estás viviendo es una consecuencia? Las consecuencias no son para formarte. La consecuencia es el hecho de que tú hiciste algo malo y como consecuencia viene una retribución y más si tú no te arrepientes. Entonces, cuando yo te hablo de la misericordia de Dios, mira, Dios es tan bueno. Jesús no solamente te defiende, sino que Él paga la fianza. El único abogado que no solamente te defiende y que paga la fianza se llama Jesús. Yo le pregunto, ¿qué abogado te va a defender en la fiscalía? Y cuando te pongan una fianza, la va a pagar también. Le dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga somos curados. Lo pagó todo. Todo lo pagó. Jesús no solamente te defiende, sino que le enseña sus manos. Recuerden que yo morí por esto. Recuerden que yo morí por esa sanidad. Recuerden que yo morí por esa liberación. El único abogado que te defiende y no te cobra, y encima de eso paga tu fianza, que debería pagarla tú y debería pagarla yo, es Jesús. Un abogado por ir contigo a la fiscalía te cobra y te tiene que pagar su fianza y pagar sus honorarios. Entonces, hermano, esto no tiene que responsabilizar todavía más para nosotros vivir una vida más agradable delante del Señor. Como dice la hermana, ya Él pagó, fue sacrificio vivo, aleluya. Así es, así es. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Bueno, yo necesito comenzar a vivir una vida más consciente de mis actos. Yo necesito vivir una vida más consciente, más responsable
Yo necesito vivir una vida sabiendo que lo malo que me sucede no solamente está en manos de Satanás, que Satanás va a ejecutar la sentencia que venga en mi contra por la forma en la que yo he vivido. Y cuando no es así, que fue el caso de Job, ¿sabe qué dijo Job en el verso número 20? Y ante todas esas cosas que le pasaron a Job, Job se postró y adoró. ¿Sabe qué hacemos nosotros cuando llega un procesito, cuando llega un problemita? Que no se compara con el de Job, porque Job perdió sus 10 hijos. A Job se le murieron los 10 hijos el mismo día. Óigame, un velorio de 10 personas en una casa. Job perdió todas sus posesiones, perdió sus criados, perdió sus ovejas, perdió la yunta de bueyes. Llegó un momento donde se enfermó. La mujer que tenía le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? Job dijo, y ante todas estas cosas, Job se postró y adoró. Y le dijo a la mujer: vamos a recibir el bien de Dios y el mal de él no lo vamos a recibir. Y aunque llegó un momento donde Job incluso se deseó la muerte, porque como ser humano nos desesperamos, dice la Biblia que no añadió despropósito, porque nunca se fue en contra de Dios. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros cuando tenemos un problemita? Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú permites esto? ¿Y qué yo he hecho? ¿Y cómo yo he pecado? Si yo te he sido fiel. Comenzamos a cuestionar a Dios. No le preguntamos para qué, le preguntamos por qué, lo cuestionamos. Queremos sacarle en cara a Dios que le somos fieles. Queremos sacar en cara a Dios que le servimos. Queremos sacarle en cara a Dios que hacemos su voluntad. Eso es lo que hacemos muchas veces. ¿Y sabe cuál es la verdadera actitud? Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito para siempre. Porque al final, cuando tú tengas esa actitud, también vas a poder decir la tercera frase que dijo Job. ¿Sabe cuál fue? Yo de oída te hubiese oído, pero ahora mis ojos te ven. Y aunque esté deshecha mi carne, yo sé que con mis ojos veré a mi Dios. Job estaba diciendo, aunque yo llegue al peor de los estados, aunque yo termine perdiéndolo todo, aunque termine muriendo, al final yo sé que con mis ojos veré a mi Dios. Mira, eso es increíble. Ese hombre me pone a mí en una condición que yo digo, tengo que trabajarme, tengo que evaluarme, tengo muchas cosas que mejorar. Porque no quiere atacar la depresión, la ansiedad, el miedo, la angustia por situaciones pequeñas a comparación. Cuando este hombre, por encima de todo eso, se pudo mantener tan fiel, tan firme. Nosotros siempre somos responsables de nuestras equivocaciones, errores, y debemos de ser responsables y aceptarlo. Así es. Tal cual como lo dice esa querida hermana. Nosotros somos. Satanás está ahí, atacando, luchando, haciendo su parte para destruirnos. Pero hermano, él no podrá hacer más de lo que Dios le permita y no podrá hacer más de lo que nosotros le permitamos con nuestra conducta y con nuestras acciones. Porque al final para él aporta ese daño a ti. Él tiene que subir donde Dios y presentar delante de Dios las causas por las cuales tú mereces una consecuencia. Por eso yo siempre exhorto a que, hermano, no pequemos y vivamos a la ligera. Pecamos como seres humanos, fallamos, pero vamos a pedir perdón, vamos a arrepentirnos, vamos a rectificar nuestras almas, vamos a retribuir, vamos a tratar de nosotros mejorar cada día, vamos a cerrar brecha, vamos a examinarlo. El salmista David sabía esto, por eso decía: Señor, muéstrame, examíname. Él no estaba buscando el pecado del otro, él estaba buscando su propio pecado. Él estaba diciendo: Dios mío, muéstrame. Dios nos dio libre albedrío, nosotros decidimos si damos legalidad al enemigo o no. Tremendo lo que dice este hermano. ¿Es así o no es así? Él nos dio libre albedrío. Al final nosotros decidimos. Por más que nosotros queramos, Satanás envía dardos de fuego a nuestra mente, pero nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer. La decisión es tuya, la decisión es mía. No será una justificación decir: no, fue el diablo lo que hizo Adán en el principio. La mujer que me diste, la serpiente me engañó, justificaciones, no. Dios lo que demanda de nosotros es responsabilidad. Así que, queridos hermanos, si este tema ha sido de mucha edificación para ustedes, les pido que le pueda dar like, que lo pueda compartir. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube para que puedan ver contenido como este y que Dios les bendiga grandemente.